Hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es de recursos naturales y todas las ventajas y pues cuestiones que nos explican aquí esta parte de lo que son los recursos naturales. Y pues bueno, vamos a iniciar hablando un poco de ello. El término recurso natural se utiliza para referirse a los servicios ambientales de aprovisionamiento o suministro, es decir, aquellos elementos que al ser humano o que el ser humano extrae de la base principal de lo que es nuestra pues corteza terrestre, nuestros océanos o de cualquier parte de la que nosotros podamos echar mano. Sí, son esas cuestiones que nosotros iremos utilizando de acuerdo a pues las condiciones que vayamos necesitando, ¿no? Eso es un recurso natural, algo que vamos a tener a nuestro alcance, que nos lo va a proveer la naturaleza y que vamos a sacar provecho pues de él. Las actividades productivas son aquellas que permiten la acumulación de capital y se dividen en actividades primarias como la ganadería y la agricultura, que se dedican directamente a la extracción de los recursos, o actividades secundarias, como en el caso de la industria que transforma los recursos. Entonces, pues bueno, los recursos naturales se dividirán en dos, unos que son las actividades productivas primarias, que en este caso sería la ganadería y la agricultura, y pues en otro caso pues sería las actividades secundarias como la industria que transforma todos los recursos, ¿no? Entonces, como actividad primaria tenemos obviamente que serán todos los recursos que nosotros podamos extraer directamente del ambiente, y cuando hablamos de actividades secundarias, pues en este caso hablamos de actividades que podamos o de cuestiones que podamos nosotros aprovechar a partir de esos recursos extraídos, pero ya pues obviamente transformándolos y materializándolos en otros recursos. Y bueno, pues las actividades terciarias están relacionadas con los servicios, por ejemplo, los talleres mecánicos, los restaurantes, las tintorerías, las peluquerías, las clínicas de salud, entre muchos otros. Todas ellas tienen una relación con los recursos naturales, pero por su naturaleza, las actividades primarias son las que dependen más directamente de los recursos naturales. Así es. Obviamente, las actividades terciarias ya son esos servicios, ¿sí? Que nosotros vamos a poder obtener a partir pues, de todos los recursos naturales, ¿no? Directamente o indirectamente, una tintorería, una clínica o un restaurante, pues está funcionando gracias a esa extracción de recursos, ¿no? Pues mínimo, pues en el caso de los restaurantes o las tintorerías, hablamos incluso del agua, ¿no? Cómo se está utilizando. En el caso de los restaurantes, pues la comida que se sirve, sirven ensaladas, sirven carne, sirven, no sé, fruta, y pues obviamente directa o indirectamente se están haciendo uso de esos recursos naturales, ¿no? Y pues todos ellos tienen relación con la naturaleza, una relación muy estrecha, y pues las actividades primarias son las que dependen más directamente de los recursos naturales. Vamos a hablar un poquito de los recursos renovables. Entre los recursos renovables encontramos a aquellos que aun cuando los seres humanos los extraigan de la naturaleza, tienen la capacidad de reponerse a sí mismos, o mejor dicho, de reprovisionarse de manera natural. Ejemplos de recursos naturales renovables son los que provienen de organismos vivos, como los peces marinos que comemos o la madera para la construcción, así como el suelo y el agua. Podríamos decir entonces nosotros que los recursos renovables, eh, pues digamos, son aquellos que tienen la capacidad de reponerse
a sí mismos, o mejor dicho, de reaprovisionarse de manera natural, ¿sí? Algunos de ellos pueden ser, pues, como los animales, los peces, ¿sí? La madera para la construcción, a lo mejor se me ocurre alfalfa, ¿sí? Todos estos recursos que nosotros podemos disponer de ellos, ¿sí? Y que se pueden regenerar a sí mismos, ¿no? También tenemos como, por ejemplo, el suelo o el agua, ¿no? Dentro de los recursos renovables que también son considerados de esto, ¿no? Una definición por ahí también muy importante de los recursos renovables es que los recursos renovables serán todos aquellos, vaya la redundancia, recursos que se puedan regenerar a una tasa no mayor de su reproducción, o que podamos ocupar el recurso a una tasa no mayor a la de su reproducción, ¿no? Entonces, a esos organismos o a ese conjunto de cuestiones o de recursos se les considera renovables. Por el contrario, los recursos no renovables no se reconstituyen una vez que se les extrae de la naturaleza o lo hacen muy lentamente, de tal manera que su extracción conduce poco a poco a su agotamiento. Tal es el caso de los minerales, entre ellos pues el petróleo, ¿no? El mineral o algunos minerales como el calcio, el zinc, el magnesio, el plomo, el cobre, todos estos minerales que pues no se pueden, digámoslo así, resarcir de manera pues tan rápida, ¿no? Nosotros sabemos con anterioridad que pues sí, en algún momento pues todos estos minerales a la larga pues se volverán a regenerar, ¿no? Pero tendrán que tardar millones de años para que se vuelvan o que los volvamos a encontrar debido o los volvamos a encontrar en la cantidad que nosotros los consumimos, ¿no? Uno del recurso no renovable por excelencia y con mayor cuestión importante, pues es el petróleo, ¿no? El petróleo es uno de los recursos más importantes que son no renovables y que pues obviamente también nosotros lo consumimos mucho, pero pues desafortunadamente lo consumimos a una tasa mayor al de su reproducción o al de su repuesto, ¿no? Aunque lo hacen muy lentamente, en este caso también el petróleo. El oro, el zinc, el cadmio, todos estos minerales son muy, pero muy difíciles de que se vayan reponiendo de acuerdo a cómo vayan creciendo, ¿no? A cómo vayan acumulándose, ¿no? Debido a que pues existen ciclos, existen procesos que llevan millones de años que hacen que estos recursos sean difíciles, pues obviamente de poder regenerarse. En la actualidad muchas personas piensan que esta división entre recursos naturales renovables y no renovables es cada vez menos clara y hasta cierto punto engañosa, ya que el mal uso de algunos recursos naturales que se consideraban renovables los puede convertir en no renovables si se rebasa su capacidad de renovación o si se extraen a una velocidad mayor a la que la naturaleza es capaz de regenerarlos, ¿no? Pues en este sentido estricto, si nos damos por esta definición, pues entonces diríamos que pues todo es no renovable, sí, así de sencillo. Pero pues no es el hecho, ¿no? Sino que aquí nos abocamos directamente a la definición que nos dan los recursos naturales, ¿no? Son todas aquellas estructuras, beneficios, recursos, elementos que nosotros podamos obtener, ¿sí? De la naturaleza y que los utilicemos, ¿sí? A una velocidad menor a la que la naturaleza es capaz de regenerarlos. Eso podría ser un recurso renovable, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros hacemos totalmente lo contrario, porque nosotros ocupamos los recursos de manera que mayor a la que la naturaleza es capaz de regenerarlos, ¿no? Entonces, pues aquí en este sentido, eh, mm, pues podríamos decir que todos son no renovables, ¿no? Entonces, pues es muy, muy importante esa situación, ¿no? Recursos no renovables. Y que bueno, en acuerdo, sí, a la definición que nos pueden dar, pues es que pues cada vez es más incierto
o es más engañosa, pues ya que el uso de algunos recursos naturales es considerado renovable, ¿no? Pero otros pueden considerarse que no. Entonces ahí, eh, para acabar de definir de manera correcta, ¿sí? Eh, lo que es un recurso es no excedernos del consumo a una velocidad mayor que la naturaleza es capaz o sea capaz de, pues obviamente poder regenerarlos. En este caso, la obtención de los recursos naturales de la naturaleza puede hacerse de forma directa y sin necesidad de transformar profundamente los ecosistemas, por ejemplo, como cuando ocurre con la extracción de agua o de un río, la tala de árboles para la producción de madera o con la extracción de algunas especies de peces, no, obviamente marinas, ¿no? O bien transformando los ecosistemas por completo para utilizar el suelo fértil en la obtención de productos agrícolas y ganaderos, ¿no? Eh, Desafortunadamente, para la obtención precisamente de algunos minerales es muchísimo el daño, ¿sí? O muchísimo la extracción que se hace dentro de un ecosistema. Nosotros podemos ver aquí en la imagen que podemos apreciar es una mina, ¿sí? Directamente de la extracción de algún mineral, en el que pues obviamente podemos ver a la redonda, pues cómo acabaron, ¿no? Con el subsuelo, cómo acabaron con el ecosistema incluso que está a los lados, ¿no? Precisamente la extracción de minerales es muy, pero muy costosa y sumamente dañina para los ecosistemas, ¿no? Entonces, pues bueno, la obtención de los recursos naturales, ¿sí? Puede hacerse de forma directa y sin necesidad de transformar profundamente los ecosistemas. En este caso, pues cuando se trata de extracción directamente de algún mineral, pues sí es muy grande, ¿no? Por ejemplo, como ocurre en la extracción de agua de un río, la tala de árboles para la producción de madera, o con la extracción de algunas especies marinas de peces, o bien transformando los ecosistemas por completo para utilizar el suelo fértil en la obtención de productos agrícolas y ganaderos, y en su peor de los casos, pues obviamente la extracción de minerales dentro de un espacio, pues obviamente determinado, como lo podemos ver aquí en la imagen. Bueno, también tenemos lo que son los recursos forestales. En realidad, toda especie vegetal o aprovechable que forme parte de un ecosistema natural puede clasificarse como recurso forestal. Por esta razón, el área forestal con la que cuenta un país no se calcula simplemente como la superficie cubierta por ecosistemas arbolados, en este caso bosques y selvas, sino que también incluye la superficie en donde se presentan matorrales, chaparrales y diferentes tipos de selvas. Es decir, todos los ecosistemas naturales terrestres se presentan en su territorio. Es decir, cuando hablamos de recurso forestal, hablamos pues de toda la cubierta vegetativa por la que estaría pasando, por la que estaría completamente eh, eh, el país, ¿no? No nada más hablamos de árboles, sino que también hablamos de bosques y selvas, superficies de matorrales, chaparrales, diferentes tipos de selva, es decir, todos los ecosistemas naturales terrestres que se presenten en su territorio. Esos serían los recursos forestales, o sea, absolutamente toda la cubierta vegetativa de un área determinada. En este caso, pues estaríamos hablando de el país México, ¿no? Pues es muy importante también reconocer las cuestiones de los recursos forestales. Desafortunadamente, la apertura de nuevas tierras agrícolas y ganaderas está llevando a una pérdida constante de tierras forestales.
Por desgracia, la mayoría de los árboles que se derriban durante los desmontes para abrir terrenos agropecuarios y cuya madera podría utilizarse para diversos fines, no se aprovechan como producción forestal, sino que generalmente se queman, por ejemplo, durante la práctica de la agricultura de roza, tumba y quema. Desafortunadamente, en México, la pues, cuestión agropecuaria, ¿sí? Es uno de los ingresos económicos en el país pues, más grande, ¿no? Y precisamente para crear estos lugares de pastoreo para los animales, pues obviamente pues tienen que tumbar, tienen que rozar y tienen que quemar el área destinada a donde se va a poner a estos animales al pastoreo. Todo esto con la finalidad de que exista un lugar amplio y de que exista comida que puedan ellos, pues obviamente, ingerir a través de que están rumiando, ¿no? Ahí llamámoslo, chivos, borregos, vacas, ¿no? Pero este ejemplo, sí, de esta práctica mal hecha por la mayoría de las cuestiones agropecuarias y ganaderas, de roza, tumbar y quemar, que es llegar, cortar todo y quemar, y que a partir de esto, pues obviamente vuelva a salir este tipo de vegetación principal, que son pastos y herbáceas para la alimentación de los animales, pues a la larga el pastoreo, la sobreexplotación del suelo, la sobrefertilización del suelo con los excrementos con altas cantidades de fósforo de los animales, el constante pisoteo del piso, pues lo vuelve un lugar infértil, ¿no? Y pues desafortunadamente estos recursos pues o pasan muchísimo tiempo en que se vuelvan a regenerar. Un lugar de estos en muy poco tiempo después de haber sido preparado para la regeneración o bueno, para la preparación directamente de la alimentación de estas especies pecuarias, pues puede llegar hasta incluso al borde de la erosión y pues para que se vuelva a regenerar es muy pero muy difícil, ¿no? Entonces digámoslo así, cultura, sí, de rozar, tumbar y quemar es muy, muy socorrida por las especies agropecuarias, por las especies pecuarias, para la alimentación de su ganado, ¿no? Entonces, desafortunadamente esto le pasa a dar en la torre a los recursos forestales, pues porque pues se pierde muchísimo espacio valioso, se pierde biodiversidad directamente por el pastoreo de estos animales, ¿no? Obviamente se entiende que es un recurso sumamente importante y que pues es difícil, eh, pues que, digámoslo así, que se tenga o, digamos este recurso se pueda cambiar directamente porque sabemos que es una actividad esencial en bueno, en la cuestión económica de México, ¿no? También tenemos el agua como recurso, ¿no? La importancia del agua como recurso para los seres humanos es evidente. No hay ninguna duda de que las sociedades humanas dependen del acceso al agua, pues ésta se utiliza tanto para consumo directo como para la manutención de actividades agrícolas y ganaderas para la industria y la generación de energía y un sinfín de otras actividades. Analizaremos la problemática que rodea al uso del agua como recurso. El 97.5% del agua es salada y únicamente el 2.5% del agua es dulce. Y pues también este pequeño 2.5% es la que se utiliza para beber, para regar cultivos y mantener ganado. La mayor parte no puede utilizarse porque está congelada o a profundidades inaccesibles y en consecuencia la cantidad de agua disponible por habitante es actualmente muy limitada. Entonces, como nosotros sabemos, pues el 98% literalmente del agua es salada y únicamente el 2.5% es dulce y es la que tenemos disponible para regar cultivos, mantener ganado, beber, ¿sí? Y pues bueno,
la mayor parte no puede utilizarse porque está congelada o a profundidades inaccesibles y pues en consecuencia la cantidad disponible por habitante actualmente es muy, pero muy limitada. Durante el siglo XX el consumo del agua en el mundo se incrementó, sí, a una mayor cantidad y pues se destina aproximadamente el 83% para la agricultura y proporciones menores se destinan al consumo urbano, como por ejemplo el 12% y el 5% a las industrias, ¿no? Entonces, aquí la mayor parte del agua se va hacia la agricultura y pues el 12% se va a las pues cuestiones urbanas, a las cuestiones de consumo urbano y el 5% a las industrias. También tenemos otro recurso muy importante que es el suelo. El suelo es el sustrato sobre el que se establece la vegetación y es fuente de minerales y alimentos, además que desempeña un papel como filtrador del agua, manteniendo los mantos freáticos y el medio físico donde se establece la infraestructura para el desarrollo humano. Por ello, el suelo también constituye un recurso natural indispensable para la vida en el planeta y para el desarrollo de la humanidad. Entonces, como nosotros sabemos, el suelo es el sustrato sobre el que se establece la vegetación y es fuente de minerales y alimentos. Además que desempeña un papel como filtrador del agua, manteniendo los mantos freáticos y el medio físico donde se establece la infraestructura para el desarrollo humano. Por ello, el suelo también constituye un recurso natural indispensable para la vida en el planeta y para el desarrollo de la humanidad. Bueno, entonces nosotros sabemos con claridad que el suelo, pues es muy importante para, pues digámoslo así, mantener limpios los mantos freáticos acuáticos, la regeneración del suelo, la producción de nitrógeno. Sí, el suelo es muy, pero muy importante en la cuestión de la regeneración de la corteza terrestre y también un elemento sumamente importante en el cual se realizan la mayoría, pues obviamente de pues las plantaciones y el aprovechamiento agronómico que nosotros podemos obtener de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, pues el suelo es también un recurso, pues, si bien es ilimitado, pero si nosotros utilizamos el suelo a una velocidad mayor a la que se puede regenerar el mismo, pues entonces lo volvemos a convertir en un recurso natural no renovable. Sí, es lo que les comentaba yo. Si, por ejemplo, pusiéramos aquí al ganado, pues en un tiempo determinado, pues el tiempo, el suelo se haría totalmente infértil por las pisadas, por el excremento, porque no se deja recuperar y demás cuestiones que se vuelven más complicadas, ¿no? Ok. El suelo se concibe como un recurso natural renovable, hasta cierto punto, como lo mencionábamos, ¿no? También podemos considerarlo no renovable. Este uso del suelo implica la transformación del ecosistema original, eliminando la vegetación natural, con la finalidad de utilizar ese sustrato como fuente de nutrientes para la producción de cultivos agrícolas, como ya lo mencionábamos anteriormente, o de forrajes de uso ganadero. Los efectos de esta transformación de los ecosistemas naturales, así como su reversibilidad, dependen de las tecnologías que pues obviamente se utilicen. Entonces, siempre es necesario la producción o la implementación del suelo para las cuestiones agrícolas, pero siempre y cuando se tenga esa cuestión de no contaminar y de no hacerle daño o más daño de lo que ya le podríamos hacer al suelo, ¿no? Entonces volvemos a comentar, el suelo se concibe como un recurso natural renovable y bueno, este uso del suelo implica la transformación del ecosistema original, eliminando la vegetación natural con la finalidad de utilizar ese sustrato como fuente de nutrientes
para la producción de cultivos agrícolas o de forrajes de uso ganadero. Los efectos de esta transformación de los ecosistemas naturales, así como su reversibilidad, dependen de las tecnologías que se llegasen a utilizar. Algunas comunidades campesinas utilizaron la agricultura de roza, tumba y quema y se ha convertido en un sistema de producción insostenible, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Además del uso del fuego en la apertura y preparación de las tierras, se ha convertido en la causa más importante de generación de incendios forestales. Y la tumba es uno de los principales factores de deforestación en los ecosistemas tropicales, ¿no? La mayor parte de la superficie agrícola de México se destina a la producción de maíz, trigo, sorgo y frijol, pero como lo mencionábamos, desafortunadamente siempre se utilizará esta técnica llamada de roza, tumba y quema y se ha convertido en un sistema de producción literalmente insostenibles para la producción de maíz, trigo, sorgo y frijol, produciendo directamente, como podemos ver en la imagen, la deforestación, la, pues, digámoslo así, infertilidad del propio suelo, ¿no? Vuelvo a mencionar, el que se cultive, el que se derriben todos los árboles, el que se queme, los incendios forestales, que estas técnicas mal utilizadas se lleven a cabo, pues acaban con el ecosistema y pues desafortunadamente acaban con pues la riqueza que nosotros podríamos encontrar en ese lugar, pues obviamente determinado. Y pues es muy importante que estas técnicas de rozar, tumbar y quemar se disminuyan o se implementaran estrategias de mayor efectividad o lugares que se detectaran o que se pusieran precisamente para la producción de estas especies o especies pecuarias y proteger un poquito más lo que conocemos nosotros como biodiversidad. También tenemos a los recursos pesqueros. En los mares mexicanos existen alrededor de 2.500 especies de peces. A pesar de esta gran riqueza, solo 350 especies se explotan regularmente. Más aún, la mayor producción pesquera del país está basada tan solo en 25 especies de peces, crustáceos y moluscos. Entre los peces que más se consumen podemos mencionar a la sardina, el atún, la anchoveta, el pargo, el mero, el pámpano y el guachinango y el tiburón. Estos son uno de los más importantes pues recursos pesqueros que nosotros tenemos aquí en México, ¿no? Alrededor de 2.500 especies son las que habitan en el territorio mexicano y solamente aproximadamente 350 se explotan regularmente, ¿sí? Y pues también algunas incluyen peces, crustáceos y otros moluscos. La producción pesquera fluctúa mucho de un año a otro, debido principalmente a variaciones en las temperaturas del agua. Como resultado, algunas especies se extraen en mayor abundancia en unos años más que en otros. De la pesca proviene el 10% de la proteína animal que se consume en México. Sin embargo, el beneficio económico que aporta la pesca difícilmente alcanza un valor equivalente al 1% del Producto Interno Bruto del país, debido a que a veces existen variaciones o fluctuaciones en el ambiente. No todos los años se van a poder aprovechar de la misma especie, sino que de vez en cuando, pues como hay variaciones, existen de diferentes especies, pues existen diferentes variaciones entre una y otra especie que se puede rescatar a los años, ¿no? En el año. Y solamente el 10% de la proteína animal que se consume proviene directamente de la pesca. Y bueno, entonces hablemos de los recursos renovables y no renovables. Entonces, los no renovables, ¿cuáles son? O un pequeño ejemplo de estos, ¿cuáles podrían ser? Pues los no renovables producen emisiones de dióxido de carbono y otros gases, excepto la nuclear.
La energía nuclear y los combustibles fósiles generan residuos que serán una amenaza para el medio ambiente. Los combustibles de estas se agotan. Estos combustibles existen en un número limitado de países y con todo lo negativo que esto conlleva. Como consecuencia, aumentan las importaciones en la Unión Europea y en España y en cualquier parte del mundo. Crean muy pocos puestos de trabajo respecto a su volumen de negocio. Se sitúan en general cerca de zonas desarrolladas. Utilizan en su mayoría tecnología importada. Su tecnología está muy desarrollada, su rendimiento es aceptable, bueno y se produce gran cantidad de energía y su almacenamiento es aceptable. Las centrales se pueden ubicar casi en cualquier lugar. ¿Y cuáles son los renovables? ¿Sí? No producen esas emisiones, salvo bueno, se caracterizan por todo lo contrario, por ser limpias, son inagotables, son autóctonas, en cada zona se aprovecha de la manera más óptima que se pudiera poner, evitan la dependencia al exterior, crean muchos más puestos de trabajo, ¿sí? Pueden instalarse en ambientes rurales, por lo que favorecen el equilibrio con las zonas más desarrolladas o con las menos desarrolladas. Han permitido a España desarrollar tecnologías propias. Su tecnología debe mejorar y su rendimiento es bajo hasta ahora y su almacenamiento es complicado, ¿no? Algunas cuestiones de los renovables y no renovables. Hablaremos un poco del desarrollo sustentable y su historia. El agotamiento de los recursos, el consumo excesivo de energéticos, la extinción de las especies, la generación creciente de desperdicios y la contaminación ambiental son acciones que demuestran los desaciertos de la humanidad en el manejo adecuado de los recursos naturales. Las especies de los diversos ecosistemas se han explotado al grado que ya no permiten con facilidad su recuperación. Los recursos bióticos no pueden ser renovables si no se logra establecer el equilibrio entre la velocidad de su producción con la de su consumo, como ya lo hemos estado mencionando con anterioridad. No se puede conseguir o no se puede seguir tratando de obtener de ellos el mayor provecho posible sin pensar en el límite que permita su utilización, aunque moderada, pero continua, ¿no? Es muy importante que eso lo analicemos en el desarrollo sustentable y su historia, ¿no? Como hemos agotado tantos recursos naturales, el consumo excesivo de estos energéticos provoca, sí, que nosotros utilicemos de manera más irracional los recursos, ¿no? Y pues, como le hemos mencionado, y aquí es muy importante recalcarlo, no se puede seguir tratando de obtener de ellos el mayor provecho posible sin pensar en el límite que permita su utilización, aunque moderada, pero continua. El desarrollo sustentable, ¿qué es? Pues para analizar los graves daños que se cometen del ambiente, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual publicó en 1987 el resultado de su análisis en un documento llamado Nuestro Futuro Común, también conocido como Reporte Brundtland, por haber sido la señora Gro Harlem Brundtland quien encabezó dicha comisión, ¿sí? En este documento, ¿no? En el referido documento se define el desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. La visión del desarrollo sostenible para la región de América Latina y el Caribe se concretó en la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo organizada por la ONU en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Entonces, como bien lo mencionan, en el referido documento se define al desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. La visión del desarrollo sostenible para la región de América Latina y el Caribe se concretó
en la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo organizada por la ONU en Río de Janeiro en 1992. ¿Cuáles son los principios y objetivos y modelos? El término sostenible, con mucha frecuencia reemplazado por el término sustentable, podemos considerarlo la traducción literal en inglés de sustainable, que significa capaz de ser sostenido o soportado, relacionado con el método de producción agrícola que usa una fuente tal que ésta no es agotada o dañada permanentemente. La idea del uso sostenible o sustentable de los recursos consiste en utilizarlos de manera que se garantice su conservación para las generaciones venideras. ¿Sí? Entonces, el término sostenible es considerado o literalmente traducido como pues el término sostenido o soportado. ¿Sí? Eh, y más que nada se refiere al método de producción agrícola, ¿no? Que pues es uno de los principales factores por el cual a veces se lleva a cabo la destrucción de muchas partes de un ambiente, ¿no? Y la idea del uso sostenible o sustentable de los recursos consiste en utilizarlos de manera que se garantice su conservación para las generaciones venideras. También cuando nos referimos al desarrollo sustentable o dimensión económica, nos referimos al desarrollo en su sentido más amplio, cuyo principal objetivo es lograr la calidad de vida de los grupos humanos, lo que implica más que la posesión de bienes materiales, el disfrute de una vida cómoda en un ambiente limpio y con derechos a la salud, a la educación, el empleo y a la vivienda. Por tanto, la contaminación y el deterioro del ambiente afectan en forma negativa a la calidad de vida, evidentemente. Entonces, pues bueno, también el deterioro y la contaminación ambiental pues forman o afectan negativamente la calidad de la vida. En los países, bueno, en el desarrollo sustentable, en la dimensión económica, pues en los países en vías de desarrollo como México, donde la mayor parte de sus habitantes viven en pobreza, el desarrollo sustentable tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades más apremiantes de los sectores de la población menos favorecidos económicamente, ¿no? Entonces, como lo menciona aquí, ¿no? En los países en vías de desarrollo como México, donde la mayor parte de sus habitantes viven en la pobreza, el desarrollo sustentable tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades más apremiantes de los sectores de la población menos favorecidos económicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo de una de las partes del desarrollo sustentable es pues también favorecer un poquito a las personas con menos posibilidades económicas. En el ámbito social, el desarrollo sustentable menciona que la desigualdad social, el analfabetismo, la falta de acceso a los servicios de salud y la carencia de un empleo seguro, situación en la que vive un considerable sector de la población mexicana, son causas que contribuyen al deterioro ambiental y, aunado al desplazamiento de la población rural hacia las zonas urbanas, constituyen los fenómenos sociales que no favorecen el desarrollo sustentable. Entonces, la desigualdad, la pobreza, el analfabetismo, ¿sí? En la falta de salud, la falta de recursos de salud, pues determina también un problema muy grande y muy importante para el desarrollo sustentable en la dimensión social. En la dimensión ecológica, pues bueno, sin lugar a dudas, la agricultura y la ganadería son dos de las actividades productivas más importantes para la seguridad alimentaria. Sin embargo, desde una perspectiva ecológica, han sido actividades a las que se han provocado, a los que han provocado mayores alteraciones en los ecosistemas. Cuando no hay una previa planeación para su desarrollo, el suelo pierde potencialidad productiva y por ello eleva la productividad agropecuaria sin causar daños considerables al ambiente que pongan en peligro esa sustentabilidad o esa estabilidad
es preocupación del desarrollo sustentable, ¿no? Es decir, de una u otra manera, el que exista, pues, el desarrollo de especies pecuarias y agropecuarias sin limitar el daño al ambiente, o que no afecten mucho al ambiente es una de las preocupaciones principales del desarrollo sustentable. Es decir, que sí existen ese tipo de actividades, que se planeen bien, que se puedan realizar sin ningún problema, pero que a su vez, pues obviamente, no dañen de una manera considerable al ecosistema, que es lo más importante que nosotros podemos obtener. Bajo una buena planeación, una buena estrategia de utilización de estas especies pecuarias, nosotros podemos obtener muchísimos beneficios de ellas, pero pues obviamente siempre y cuando nosotros pues también pongamos un granito de arena en realizar una buena planeación estratégica con respecto a dónde se estarán colocando estas especies, probablemente para su producción y su mejor aprovechamiento. Hablando de la agricultura sostenible o sustentable, el carácter sustentable de la agricultura se basa en la estrategia adecuada que permita conservar los recursos que se emplean para la producción, ya que de ello depende el mantenimiento de la productividad y la calidad de vida, sin menoscabo del equilibrio ecológico. Este tipo de agricultura se pretende implementar a largo plazo, lo que implica incorporar gradualmente en esta actividad productiva una racionalidad ecológica que se incrementará conforme se apliquen normas como las siguientes. Uno de los principales es limitar el uso de agroquímicos, dando preferencia a los abonos orgánicos como la composta y el combate de plagas por medio del control biológico, que consiste en la incorporación de depredadores naturales como bacterias, hongos o virus, ¿no? Entonces también es una de las principales cuestiones que se puede analizar en la agricultura sostenible o sustentable. El empleo de técnicas de cultivo que limiten a la naturaleza como los policultivos, que son una forma de intercultivo donde en la misma parcela se cultivan plantas de distintas especies que maduran y producen en diferentes épocas del año, lo que permite al agricultor, mediante un manejo adecuado, obtener frutos de las distintas plantas en forma permanente. Entonces, esa también es una de las más importantes. En otro caso, la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón es un ejemplo. ¿Sí? En esta especie, que antes era abundante, en la actualidad su población ha decrecido al grado de considerarla en riesgo. Las principales causas de la declinación de su crecimiento poblacional han sido además las de origen natural como de enfermedades, competencia y de depredación, las derivadas de la actividad humana, por ejemplo, la reducción de su hábitat debido a que los habitantes de esas regiones han destinado mayores extensiones de terreno a la ganadería, desafortunadamente, ¿no? Por otra parte, la cacería ilegal de este animal con mucha frecuencia se practica y pues esta ha reducido considerablemente el número de individuos de su especie, ¿no? Entonces, pues la destrucción de su hábitat, ¿sí? La utilización de su hábitat para ganadería y pues obviamente la caza ilegal, pues ha provocado que el borrego cimarrón se vea limitado en la cuestión de su crecimiento como especie. Cuando el crecimiento poblacional alcanza cierto límite, en el caso del borrego cimarrón, el gobierno les expide la autorización para el aprovechamiento de determinado número de animales que destinan su consumo, y resulta sorprendente que la cacería en el pasado representó una amenaza y hoy contribuye a la conservación de la especie mediante proyectos encausados a su conservación y aprovechamiento sustentable, ¿no? Es una de las ventajas que se han implementado con esta especie. Se han implementado estrategias que provoquen, sí, el manejo adecuado de la propia especie, además de que
Cuando existe un número considerable de organismos, pues se dan los permisos necesarios precisamente para la caza de este ejemplar, ¿no? En el caso de la acuacultura o acuicultura es el cultivo de algunas especies de plantas y animales en criaderos marinos y depósitos de aguas continentales. La acuacultura se originó en los pueblos asiáticos hace más de 4.000 años. Esta actividad puede coadyuvar a la producción alimentaria de la población en los años venideros y ya que la agricultura y la ganadería resultan insuficientes y la creciente demanda de peces y crustáceos está propiciando un declive en las poblaciones de estas especies de manera nativa. Entonces, pues la acuacultura, en este caso los peces, pues es un ejemplo directo de que pues en algún momento estos organismos también podrán ser considerados como una de las fuentes primarias de proteínas que México estará utilizando en algún tiempo determinado, ¿no? Y que pues obviamente eh, al incrementarse la demanda de esta proteína, pues obviamente también se empiezan a degradar especies nativas o especies que están en su hábitat natural y esto lleva pues a una inestabilidad ambiental, ¿no? A lo que pues se han realizado, se propone realizar estanques o realizar cultivos de peces para que pues obviamente estos también se puedan utilizar de manera sustentable. Según estudios del Banco Mundial, en 1993 el 23% de los 86 millones de toneladas capturadas fue proporcionado por la acuacultura que provee más del 25% del salmón y camarón en la población mundial que se consume, ¿no? El propio banco estima que la acuacultura podría proporcionar hasta el 40% de la demanda de pescado en los próximos años, ¿no? Que es una demanda muy alta. Sí cuenta con las inversiones necesarias para la investigación y técnicas para su, pues obviamente, desarrollo. En México, los animales marinos de mayor presencia en la alimentación del mexicano son el camarón, el ostión, la langosta y determinadas variedades de peces, lo que ha significado para estas especies de su sobreexplotación. Es por ello que la acuacultura sea la alternativa para la producción de tales especies, con lo que se evitará el declive de sus poblaciones en el medio natural. En la región noreste del país, que comprende los estados de Baja California, Nayarit, Sinaloa y Sonora, se ha impulsado no solo el cultivo de especies ya conocidas como el camarón blanco y el azul, que son de clima cálido, sino también de otras especies como el camarón café, que es de aguas templadas o frías, y se tiene conocimiento que tan solo en Sinaloa se han producido entre 15 a 20 mil toneladas de camarón al año, ¿no? Entonces, en México también uno de los principales eh, pues fuentes de ingreso, no son los camarones, ¿no? Y pues obviamente en Sinaloa es un lugar donde existe una gran producción de estos. ¿Cuáles son algunos riesgos que puede provocar la acuicultura, no? Bueno, los riesgos que se presentan en estas técnicas son la destrucción de los manglares, cuando esta actividad se realiza en áreas colindantes, así como la posibilidad de que los peces seleccionados genéticamente escapen de la granja y se reproduzcan con los peces silvestres, lo que puede desplazar a los autóctonos con grave amenaza para la diversidad genética de las poblaciones, ¿no? Sin embargo, estas alteraciones quizás se compensen con los beneficios que reporta la acuacultura en la producción de volumen de peces y camarones, lo cual reduciría la demanda de las especies oceánicas. La silvicultura, bueno, es la sustentabilidad forestal y tiene como prioridad la tendencia de reproducir las especies que son más explotadas para lograr el pronto restablecimiento del equilibrio ecológico. Por eso, el aprovechamiento sustentable de los bosques requiere conocimientos, asesoría técnica y una evaluación periódica que verifique si el empleo de los recursos se encuentra dentro de los límites del proyecto. El manejo sustentable de la selva debe incluir, entre otros elementos, una planificación de la explotación que contenga la información de mayor relevancia del proceso
como el inventario de los árboles que se pretende aprovechar, el estudio topográfico del área y otros. La construcción de caminos para el acarreo de recursos y para otras funciones derivadas de la explotación. La operación de corte, que como ya se explicó, da preferencia a la tala selectiva procurando reducir los daños a los árboles jóvenes para la pronta renovación de la diversidad biológica. Algunos de los recursos forestales en México, pues se estima que la tasa de deforestación en nuestro país aún no se precisa por falta de un estudio más profundo al respecto. Los datos que se manejan varían de 370,000 a 1.5 millones de hectáreas por año. Las principales causas de la deforestación son la transformación de áreas boscosas en terrenos para fines agropecuarios, la tala clandestina y los incendios, según datos del Programa Forestal de 1970 a 1970. En la agricultura se incrementaron aproximadamente el 39% y dedicadas a la ganadería en un 15%. En cambio, el área forestal se redujo un 13%. La política forestal de nuestro país pretende en los próximos años no solo frenar el cambio de uso de suelo, sino recuperar la frontera silvícola, así como mantener un plan definido para el aprovechamiento del recurso, cuyo objetivo principal es fortalecer su conservación y su aprovechamiento sustentable, propiciando la participación de los productores y de las comunidades de la conservación y producción. Como ya hemos mencionado, la sustentabilidad es una palabra que se pronuncia muchas veces más de lo que se entiende y por ello ha perdido su significado. Lo que entendemos por desarrollo sustentable no solo abarca el concepto amplio de desarrollo respetuoso con el medio ambiente, sino que también centra en el desarrollo socialmente justo. Las expresiones de modelo de desarrollo sostenible es lo mismo que el desarrollo sustentable o el desarrollo perdurable, ¿no? Su definición se gestionó en el Tratado de Brundtland, como ya lo habíamos mencionado, en 1987 por la Organización de las Naciones Unidas. El concepto de desarrollo sustentable tiene como objetivo de homogeneidad y coherencia entre el crecimiento económico y material de la población y la explotación de los recursos naturales, evitando comprometer la vida en el planeta, sea de los seres humanos como la naturaleza y la biodiversidad en el planeta Tierra. Y recordemos que el desarrollo sustentable actúa en un factor social, en un factor ecológico, y en estos tres se ve el equitativo, el soportable, el viable, y dentro se hace el sostenible. Los principios de la sustentabilidad, un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva en la toma de decisiones, pues son políticas sociales que implemente cada país. Un sistema económico capaz de crear excedentes y conocimiento técnico sobre una base autónoma y constante. Un sistema de producción que cumpla con el imperativo de preservar el medio ambiente y la responsabilidad de mantener la diversidad y biodiversidad intacta. Un sistema tecnológico capaz de investigar constantemente nuevas soluciones y un sistema internacional que promueva modelos duraderos de comercio y finanzas. Además, también un sistema administrativo flexible y capaz de corregirse de manera autónoma. Todos estos principios son los principios de sustentabilidad. Y tenemos que existe la sustentabilidad económica, ecológica, energética, sustentabilidad social, sustentabilidad cultural y sustentabilidad científica. Para disponer de los recursos necesarios para darle persistencia al proceso, en el caso de la economía, en el caso de la ecológica, para proteger la base de los recursos naturales mirando hacia el futuro y cautelando sin dejar de utilizar los recursos genéticos de agua y suelo. En la sustentabilidad energética, investigando, diseñando y utilizando tecnologías que consuman igual o menos energía a la que producen, fundamentalmente en el caso del desarrollo rural. En la sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos derivados del mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, equidad. En la sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y especificidad de las manifestaciones locales
regionales, nacionales e internacionales. La sustentabilidad científica mediante el apoyo irrestricto a la investigación en ciencia pura, tanto como en la aplicada y tecnológica. Las 8 principales amenazas del desarrollo sustentable. Las primeras podrían ser las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la actividad humana. Están provocando un calentamiento global. Es probable que el cambio climático genere más episodios meteorológicos extremos como huracanes, inundaciones, con serias implicaciones para las infraestructuras, los bienes raíces, la salud y la naturaleza. Otro, existe un grave peligro para la salud pública debido a nuevas cepas resistentes a antibióticos en algunas enfermedades y la posibilidad de que los miles de productos químicos que se utilizan en la actualidad tengan efectos a más largo plazo. Las amenazas a la seguridad alimentaria crecen también de forma preocupante. En otro, pues también la pobreza y la exclusión social tienen efectos directos gravísimos para las personas que pueden reflejarse en mala salud, suicidios o desempleo persistente. La carga de la pobreza recae de forma desproporcionada en las madres solas y en las mujeres mayores que viven sin compañía. Y se observa asimismo en la pobreza una tendencia marcada a la repetición. El problema suele permanecer en una familia durante varias generaciones. Aunque no cabe sino alegrarse por la mayor esperanza de vida si ésta se combina con un índice de natalidad bajo, pues el envejecimiento de la población consiguiente amenaza el ritmo del crecimiento económico, así como la calidad y la sostenibilidad financiera de los regímenes de pensiones y de sanidad pública en muchos estados miembros en el periodo 2000-2040. Los gastos podrían aumentar hasta un 8% del Producto Interno Bruto. Otra de las principales amenazas del desarrollo sustentable es la pérdida de biodiversidad. En la biosfera se ha acelerado de forma drástica en las últimas décadas. Las poblaciones de peces en aguas europeas están al borde del colapso y los volúmenes de residuos crecen de forma constante a mayor ritmo que el Producto Interno Bruto. La erosión y el declive de la fertilidad afectan la viabilidad de algunas regiones rurales de igual manera. Por otro lado, también la congestión en el transporte ha aumentado rápidamente y está llegando a la paralización total. Esto afecta ante todo las zonas urbanas que también se ven afectadas por problemas de degradación de los barrios céntricos, expansiones del extrarradio y concentración de bolsas de pobreza y exclusión social. Los desequilibrios regionales en la Unión Europea siguen siendo un problema preocupante de igual manera. Y bueno, ¿cuáles son los factores que desarrollan que afectan el desarrollo sustentable? La pérdida de degradación de hábitat, introducción de especies no nativas, captura comercial y furtivismo, contaminación, cambio climático, pesca intensiva, depredadores y control de plagas, venta de mascotas exóticas y de plantas decorativas. Y sus causas básicas son el crecimiento poblacional, uso creciente de recursos, irresponsabilidad medioambiental y pobreza. Y bueno, algunos de los objetivos del desarrollo sostenible, pues en este caso que están propuestos por la ONU es fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, eh, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos. Estos son los 17 puntos del desarrollo sostenible. Bueno, pues con esto literalmente acabamos esta charla del desarrollo sostenible y recursos renovables y no renovables. Espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.